Saludos. ¿Cómo retomar mis actividades sin que me produzca ansiedad por medio del contagio? ¿Qué es ansiedad? Esto y otras preguntas estaremos compartiendo con mi amigo, psicólogo terapeuta familiar, Ricardo Yan desde la ciudad de San Pedro. Así que no te pierdas esto en la serie Tiempo de Cuarentena, compartiendo con mis amigos los psicólogos. Saludos amigos, continuamos con su serie Tiempo de Cuarentena y en esta ocasión tengo el privilegio de que en este día me acompaña mi amigo psicólogo, terapeuta familiar Ricardo Yan, que va a compartir un tema excelente con nosotros y va a ser de mucha bendición. Así que él con nosotros, Ricardo, ¿cómo está mi hermano? Sí, bien, gracias Germán por la invitación. Es un privilegio estar en tu programa o ¿cómo podríamos llamarle? Pero es un programa. Sí, sí, un espacio, este tiempo de cuarentena y que traemos a las familias algunas cosas que son de suma importancia en este tiempo de cuarentena. Y hoy traemos un tema chulísimo, buenísimo, que le va a resultar de mucha bendición a todo el que le escucha. Y es cómo retomar mis actividades sin que me produzca ansiedad por medio al contagio. Me puedo contagiar, tengo ánimo de retomar mis actividades sin que me contagie. Las personas que están por ahí están todas infectadas. Ese sinnúmero de interrogantes. Ya vamos a hablar de algunas cosas que en la mente de la gente están, ¿verdad, hermano? Es así, es así. Bueno, yo comienzo con una pregunta. ¿Qué es ansiedad? Para comenzar con este tema de cómo puedo retomar mis actividades sin que me produzca ansiedad por medio del contagio. Primero, ¿qué es ansiedad? Vamos con esta pregunta. Sí, Germán, realmente no podemos hablar del contagio sin hablar de ansiedad. Es importante hablar de la ansiedad para que las personas puedan entender qué es realmente la ansiedad. La ansiedad no es más que un sistema de alerta que nos activa nuestro organismo ante situaciones consideradas amenazantes. Ella misma considera tres aspectos. Hay un aspecto cognitivo, un aspecto fisiológico y otro aspecto motor o motora. El cognitivo activa lo que son los pensamientos, va a evaluar los riesgos, va a evaluar la situación e imágenes. Por decir, por ejemplo, si alguien viene aquí en Dominicana se usa mucho el machete o la pistola. Cuando viene una persona con la pistola, lo primero que me llega a la mente, voy a empezar a evaluar, lo primero que llega a la mente es que puedo fallecer ahí, o me dieron un disparo. Entonces ahí se activa entonces los demás, que se activa entonces lo fisiológico, que ahí viene la respiración, activa la respiración. Esa respiración se activa por si hay que correr, porque que el sistema nervioso va a empezar a actuar sobre nuestro cuerpo. Y también lo que es la motora, por si hay que correr. Entonces hay que correr, entonces dice, ¿hay que correr o no correr? Entonces viene una evaluación desde lo cognitivo hasta lo fisiológico para saber si está ocurriendo o no. Entonces, muchas personas entienden, Germán, que la ansiedad es mala. La ansiedad no es mala. La ansiedad es buena porque ella es la que nos permite salir de situaciones difíciles que se nos puedan presentar en un momento determinado. Constantemente nosotros manejamos ansiedad. Ahora está la ansiedad positiva y está la ansiedad negativa. Entonces, es lo importante que tenemos que reconocer en cuanto a la ansiedad. Sí, saber reconocer qué tipo de ansiedad nos está embargando en el momento para saber controlarla, ¿verdad? Exacto, sí. Y algo más en cuanto a eso mismo, es que nosotros tenemos que, es dependiendo del significado que les demos. Si realmente hay que evaluarlo, si es realmente amenazante, una situación amenazante real o simplemente una imaginación. Entonces ahí nos puede ayudar a poder controlarlo. Claro, claro. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo tener obsesión por la higiene para evitar el contagio? ¿Puedo tener obsesión que quiera estar lavando donde quiera
que poniendo mi alcohol, sobrecargando mi cuerpo de toda esa sustancia y química, porque estoy nervioso y me muevo aquí, me muevo allá. ¿Puedo tener eso? Obsesión. Sí, sí. Realmente se recuerda que un hábito son conductas repetitivas, prolongadas durante un tiempo. Entonces se puede desarrollar el hábito de la limpieza obsesiva compulsiva. Sí. Es decir que, por ejemplo, no es mala la limpieza, es mala la limpieza, no es mala. No. La limpieza es buena. Ahora, de una forma extravagante, sin equilibrio, entonces ya ahí se convierte en una obsesión. Y valga la redundancia, por el temor al contagio del COVID. Entonces, si se mantiene esta conducta que se produce entonces un hábito durante 6 meses o más, entonces puede desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, es un indicador que hay que tener en cuenta, que si estoy muy obsesionado con la limpieza constantemente, entonces tengo que hacer un alto y ver, bueno, estoy limpiando demasiado, evaluar, para que no pueda entonces desarrollar ese trastorno de obsesivo compulsivo en cuanto a la limpieza. Sí, porque yo diría, Ricardo, que se puede dar que tú llegas a tu casa, limpia el teléfono, limpia el manubrio, que el donde te sentaste lo va a limpiar, y esto va a crear una obsesión con la limpieza, obsesivo compulsivo en lo que es la limpieza, y te puede dar problemas. Esto te va a una psicosis, porque sí, todo tú entiendes que está sucio, que tiene contaminación, y en la calle, imagínate. Y aumenta, valga la redundancia, aumenta la ansiedad. Claro. Te lleva a una situación estresante y te aumenta la ansiedad. Así es, así es. Sí. Vamos a continuar con la próxima pregunta. ¿Cómo retomar mis actividades sin que produzca ansiedad por medio al contagio? ¿Cómo puedo retomar mis actividades sin que produzca ansiedad por medio al contagio? Sí, muy buena pregunta. Es una situación que está muy latente. Hay muchos desencadenantes en medio de esa situación de retomar nuevamente las actividades, realmente las actividades que son necesarias, las actividades básicas, porque hay que tener en consideración esto, que son las actividades básicas, no actividades, por ejemplo, ir a fiesta, etcétera, sino las actividades básicas. Bien, para retomar esa actividad básica, hay algunos elementos que queremos mencionar antes. Por ejemplo, el COVID es la pandemia que está actualmente afectando nuestra, se puede decir el mundo, que es el mundo realmente, está afectando al mundo. Sí. Y ha generado mucho miedo a lo que es tener contacto con otra persona, ya que es el foco directo de contaminación de persona a persona. Cuando, por ejemplo, hacen el llamado de ir al trabajo, la persona inmediatamente se activa y dice, wow, voy a tener contacto con personas, y eso es lo que no quiero tener. Ahí mismo entonces se activa nuevamente la ansiedad, se activa porque está defendiéndose, quiere defender su mecanismo de defensa y quiere defenderse para no contagiarse. Excelente. Y llega entonces el miedo a tener que interactuar con otra persona. Claro. ¿Cómo se puede hacer eso? Es racionalizarlo, racionalizar lo que está ocurriendo. Es hacer un listado de lo que puede ocurrir y de lo que yo puedo controlar y lo que yo no puedo controlar. Claro. Lo que yo puedo controlar y lo que yo no puedo controlar. Y recordando que hay cosas que yo aún en mi propia vida no puedo controlar. Entonces, lo que yo no puedo controlar es aceptarlo. Aceptar lo que yo no puedo controlar. Y trabajar base a lo que yo puedo controlar. Ahora, también hay que tener cuidado para no irse al extremo. Porque cualquiera de los dos extremos es malo. Sí. Por ejemplo, cuando yo estoy racionalizando, yo no puedo decir, bueno, eso es un virus y no hace nada. Sí, él hace. Sí. Es importante cuando estamos racionalizando podamos decir qué él hace y estar consciente de qué hace el virus.
Sí. Entonces, no hice a ninguno de los extremos. Sí hace daño el virus, pero puedo empezar a convivir con él. Entonces, sí, pero racionalizarlo. Y hay algo, Germán, que muchas personas cuando van a terapia o van a un terapeuta diciéndole que de la ansiedad, dicen, bueno, cambia de pensamiento. No es tan fácil cambiar de pensamiento. La gente piensa que es fácil, la persona piensa que es fácil. No es tan fácil. Hay personas que lo logran por sí solos, pues hay personas que no pueden lograr por sí solos, y por ende deber entonces ir donde un profesional de la salud mental, ayudarle a él. Claro. Pero es iniciando con un listado y racionalizar lo que está ocurriendo, racionalizarlo. Si no se racionaliza, se queda en sentimiento. Entonces el sentimiento puede hacer imágenes no reales ante la situación, y entonces aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, y la persona entonces tiene temor a retomar las actividades básicas. Claro, que incluso diría yo que pasaría una fobia a lo que está pasando, y por ende se tiene que estar limpiando todo el tiempo con bueno, yo te puedo decir que una persona que conozco me dijo que para reintegrarse al trabajo, a sus actividades esenciales, básicas, él le va a poner parámetros a su jefe, que él no quiere mucha gente alrededor, que él, si le pueden cambiar el horario, lo acepta, pero él quiere estar lo más solo posible, que esto ya está provocando ansiedad, y también prácticamente está creando una fobia a esto, a tu tener cercanía con el otro, con la otra persona, y esto es muy peligroso, porque lo que es la humanidad ya se está perdiendo, el sentido común del ser humano se está perdiendo, y esto hay que tener mucho cuidado. Sí, es así, hermano. Puede desarrollar lo que es la agorafobia. Por ejemplo, el término agorafobia ha cambiado, se ha ampliado. Sí. Y se puede decir de que es temor a estar donde hay varias personas, donde hay muchas personas, sabiendo que el foco de contaminación o el foco de contagio es el mismo ser humano. Sí. Y es algo que dijiste que hay que tener en cuenta, que es no perder la humanidad. Por ejemplo, había una persona que tenía mucho tiempo que no veía, abro un paréntesis, disculpa. No. Y esa persona me tiró la mano, y de verdad que no evité darle la mano, le di la mano. ¿Por qué? Porque es algo que hay que entender. Bueno, hay que ser consciente de que me puedo contagiar, pero si una persona me tira la mano, no puedo, si tenía mucho tiempo no me veía, no puedo esconder la mano, no puedo decirle, porque recuerden que es una persona humana, una persona que siente. ¿Cómo se sentiría él que yo le deje la mano en el aire? Entonces, le di la mano y luego entonces me la higienicé, que es lo adecuado. No, excelente. Es como hace mi esposa. Mira, yo lo tengo todavía enganchado en el pantalón. Es una manito limpia. Ella compró un botón y me lo llena. Llenamos la manito limpia. Si alguien tengo que darle la mano, me paso por el protocolo que Salud Pública nos ha dado a cada uno de nosotros, a todo el pueblo dominicano. Nosotros tenemos que higienizarnos y tocamos, y lo hacemos así. Pero es importante todo esto que hemos tocado. Hay una última pregunta, y es como recomendación. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad? Vamos a ver, ¿cómo puedo controlar? Bueno, mira, es muy parecida las dos respuestas que te voy a dar. Pero en cada individuo la ansiedad se manifiesta de forma diferente. No hay un antídoto único para todo el mundo, sino que hay varios. Podríamos hablar uno general, que posiblemente le sirva a alguien, a otro no. Si no le sirve y no le sirve y se mantiene en ella, lo recomendable es ir a un profesional de la salud mental para que le ayude con esta situación. Bien, hay algo que es importante. Ahorita te mencioné de que nosotros a veces los terapeutas decimos cambia el pensamiento, porque recuerda que es un pensamiento, un malestar que se mantiene de forma continua, entonces te produce malestar, te vive rondando, como dicen, y se mantiene ese pensamiento y te produce el malestar. Claro. ¿Qué se puede hacer para esto? Bueno, una de ellas es controlar la respiración. Cuando empieza entonces a agitarte, debe controlar la respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Constantemente retener el aire
por lo menos por 10 segundos y lo suelta. Una pauta más es escuchar música. Se escucha música relajante, no música que tenga que ver con amarga para que no se vaya a recordar de otra cosa, sino música que sea relajante. Otra cosa más que funciona bastante para disminuir la ansiedad es, si tenemos ducha, permitir que el agua nos dé en la frente cuando está cayendo la ducha y cerrar los ojos, y igualmente inhalar y exhalar. Eso relaja bastante. Y sobre todo, hacer actividades que nos dispersa en lo que son los pensamientos, porque se recuerda que son pensamientos inadecuados. Sí. Y cuando haciendo este tipo de ejercicios, nosotros entonces podemos mejorar lo que es la ansiedad. Una cosa más también, que la ansiedad va a depender si la persona es una persona hipertensa o una persona que tiene alguna enfermedad la ansiedad puede aumentar en esas personas. Una persona también que ya haya sufrido, tiene por ejemplo un trastorno, también va a aumentar la ansiedad porque está presente, puede aumentar en esa persona la ansiedad. Lo más recomendable es ya ir a un terapeuta que tenga que ver con la salud mental, para entonces ayudarle de una forma adecuada en cuanto al mismo. Una cosa más también es incorporar el ejercicio. Por ejemplo, hay personas que se justifican, dicen, bueno, yo no puedo ir al gimnasio. Yo aquí en la sala de casa es que hago mi ejercicio. Yo pongo música y empiezo a bailar, a mover todo el cuerpo hasta que sude, me relajo bastante y eso baja bastante lo que es el nivel de ansiedad. Y si, por ejemplo, el café te puede activar un poco más la ansiedad, disminuir el café, comer mejor, más saludable, comer balanceado, eso también ayuda bastante para bajar el nivel de ansiedad en cuanto a lo que estamos pasando ahora mismo, que es la situación del COVID-19. Eso es más bien para distraer un poco toda esa información que hay por ahí, uno pueda distraerse, no pensando tanto en el peligro y todo lo que hace esto de la cuarentena y este tema tan maravilloso que compartimos hoy con todos ustedes, mi hermano Ricardo Yan, con el tema cómo retomar mis actividades sin que me produzca ansiedad por medio al contagio. Esto fue un tema maravilloso. Gracias por estar conmigo en este espacio, tiempo de cuarentena, compartiendo con mis amigos los psicólogos. Ricardo es el licenciado Ricardo Yan, terapeuta familiar, y está a la disposición de todos ustedes. Ricardo, quiero decirles que desde la ciudad de San Pedro de Macorís, y estamos compartiendo vía online para todos ustedes. Ricardo, algún teléfono que se puedan comunicar contigo si lo creen necesario? Sí, exacto. Nosotros damos consulta en la clínica Franklin Peña, Franklin Peña 2. Está en la calle Alfredo Smith, número 159, en Villa Olímpica, próximo al complejo deportivo, aquí en San Pedro de Macorís. Pero también está el teléfono, WhatsApp 829-844-9606 en WhatsApp, y también puede ser por Gmail, Ricardo Yan @saludmental-zip.com. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por compartir conmigo en este espacio de tiempo de cuarentena, compartiendo con mis amigos los psicólogos. Para mí fue un privilegio tenerte aquí con nosotros, con estas recomendaciones excelentes para todo el que está ahora mismo en esta situación, que somos todos, y necesitamos todos estos puntos que tratamos esta noche. Fueron para que el que esté pasando por esta situación pueda por lo menos tomar apunte y que pueda cambiar de pensamiento. Gracias, mi hermano Ricardo, y un abrazo desde aquí a San Pedro. Bien, gracias a ti, hermano Germán. Bendiciones. Gracias. Bien.